Como venimos tratando en este tiempo, hoy nos vamos a adentrar en los pasajes, en los versículos siguientes del capítulo 1, en este acto realmente muy vivo y revelador del Evangelio de Marcos, que está aquí en el versículo 21, y vamos a leer hasta el 28 quizás. Y hasta el 28, perfecto. Y dice así la palabra del Señor. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad aún a los espíritus inmundos manda y les obedece? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Hasta ahí las escrituras. De modo que el escenario que ahora nos transporta Marcos es aquí en la ciudad de Capernaum, en Galilea, como nosotros venimos estudiando en estos días, en estos últimos domingos. Jesús ya había comenzado su ministerio en Galilea. Él había ido de Nazaret al río Jordán, había sido allí bautizado, el Espíritu lo impulsó al desierto, donde él después comenzó su ministerio en Galilea, en las comarcas, en las ciudades, en las zonas rurales, en esas ciudades, en esos pueblos, predicando el mensaje del reino. Recuerden, su mensaje era acerca del reino de los cielos. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Y ese mensaje lo fue llevando hasta encontrarse al margen del río, del mar de Galilea, donde llamó a sus primeros discípulos. Recuerden, Simón, su hermano Andrés, a Juan y a Jacob, su hermano. Ahora, estos 4 discípulos que estaban con él, ahora se encuentran en la ciudad de Capernaum. La ciudad de Capernaum, y específicamente en un día sábado, en un Shabbat, en una sinagoga. Aquí estamos ahora parados. Pueden representarse esta escena, que era una sinagoga en el tiempo del primer siglo. Bueno, una sinagoga, si bien nosotros podemos tener ya muy oído, hay lugares aquí en Argentina donde hay muchas sinagogas, pero en Capernaum en el primer siglo era algo diferente. De hecho, era un lugar muy importante, era el lugar más importante en un poblado, en una población, o en una comarca, o en una ciudad. Una sinagoga era ese lugar donde servía de escuela, de instrucción a los niños. Era un lugar donde se reunían el pueblo para discutir temas propios de la comunidad. Una sinagoga, además de eso, era el lugar donde se oraba y donde se enseñaban las escrituras, entre otras tantas cosas. Pero en particular eso ocurría los días sábados, en el Shabbat. Y como todo judío piadoso, era normal de que una persona como Jesús, en una ciudad como esta, asista a la sinagoga. En ese lugar, y por la providencia de Dios, quizás, especulando, habían escuchado el rumor de que había un predicador en el pueblo, en Capernaum, que venía predicando desde Galilea y que hoy estaba entre nosotros y estaba presente en esa sinagoga. Quizás la providencia de Dios motivó al principal de la sinagoga a hacerlo pasar al frente, porque lo que tenemos aquí es Jesús enseñando en la sinagoga. Y ahora esto es realmente importante, es relevante, porque preste atención. Piense un momento, ¿no? En
en esta persona, un desconocido, una persona que estaba ganando popularidad en ciertos lugares, donde había trascendido su nombre, este personaje, este predicador, no sabemos de dónde salió, no sabemos de qué colegiado de rabinos salió, quién es el que realmente lo está autorizando a hacer quizás este ministerio de predicación ambulante. No lo sabemos, tenemos inquietudes, vamos a escucharlo. Así que la curiosidad se despertó. Y ahora esto es sorprendente, porque dice en el texto, dice en nuestro texto, de que él predicó y su enseñanza impactó de tal manera que todos se sorprendían y decían, pero ¿qué doctrina es esta? Que con autoridad este hombre la presenta y no como los escribas. Interesante, versículo 22, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Los escribas eran los doctores de la ley, eran aquellas personas, aquellos maestros de la ley. Eran personas que basaban su autoridad porque le había sido otorgada institucionalmente. Ellos predicaban acerca de la tradición y tomaban citas de los rabinos anteriores, personas relevantes, sabios como Giliel, como Shemai, donde eran los autores o habían escrito varios artículos en el libro de sus tradiciones, como el Talmud, de interpretaciones acerca de la ley. Y acá este hombre se presenta con una nueva enseñanza aparentemente. Él no venía a citar a los sabios que ellos conocían, a los rabinos de renombre, a los grandes maestros de Israel. Entonces ellos decían, ¿pero quién es este? Porque su mensaje es realmente relevante. Él no está hablando de las cosas que solemos escuchar sábado tras sábado y tras sábado, porque imagínense, los rabinos, estos maestros de la ley, los doctores de la ley que enseñaban en las sinagogas, no hacían más que tener un mensaje monótono y repetitivo. Reiteraban los conceptos teológicos que le habían sido, que ellos habían admitido como verdades, y esos mismos conceptos se los transmitían de manera oral, desde los niños y a todo el pueblo, y de generación y de generación y de generación, y ellos tenían ya de alguna manera incorporadas esas estructuras de enseñanza como algo establecido. Pero ahora Jesús trae un mensaje diferente. Él viene a anunciar un evangelio, el evangelio del cumplimiento, y que cae sobre su persona. Y esta no es la primera vez que Jesús enseña en una sinagoga, por supuesto. Él ya había enseñado en su propia tierra, en Nazaret, lo vemos en los otros evangelios. En ese lugar, él aplicaba las escrituras a su propia persona. Cuando tomó el rollo de Isaías, le pasaron el rollo de Isaías, esto lo podemos ver en el libro de Lucas, en Mateo, Lucas 4, entonces él toma el rollo de Isaías y aplica un mensaje mesiánico a su propia persona. Esta palabra se ha cumplido delante de ustedes, apuntando a su propia persona. Pero acá pasa algo diferente. Acá no solamente, acá él no va a aplicar las escrituras a su propia persona de manera oral y ponerse él como ejemplo, sino acá él va a practicar las escrituras. Él lo que va a hacer, él va a demostrar con evidencias que realmente las escrituras lo respaldaban. Por lo que dice, por lo que nosotros vemos aquí. Entonces estas personas se deslumbraban de su enseñanza. Él enseñaba como quien tiene autoridad. Claro, los rabinos eran personas que repetían y repetían lo que habían aprendido y querían transmitir eso al pueblo, pero Jesús tenía autoridad intrínseca, no le había sido delegada por nadie, tenía autoridad intrínseca.
Él mismo era la autoridad. Él no hablaba de parte de Dios, como estos hombres que citaban a otros, que ellos hablaban de parte de otros hombres, que otros supuestamente hablaban de parte de Dios. Aquí Jesús hablaba como Dios. Y eso marcaba la diferencia. Eso hacía que las personas se sorprendan y digan, pero ¿quién es este? Que enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas, porque los escribas hablaban de otras autoridades terrenales, pero este no, este hablaba como quien tiene autoridad en sí mismo. Esto era sorprendente, la gente se sorprendía, no entendía muy bien y tenía más intrigas aún acerca de él. Pero pasa algo sobrenatural en ese contexto, donde él está enseñando. En ese momento, durante la enseñanza, se manifiesta un suceso extraordinario, nos dice el versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. De repente, en medio de esa congregación, un hombre se manifiesta, clama, tenía un espíritu inmundo. Y tener un espíritu inmundo en esos tiempos, una persona poseída por demonios, realmente no era algo extraño, tan extraño. Se podía naturalizar un poco. Lo que sí era extraño era lo que dijo este demonio, lo que el demonio proclamó. Sé quién eres. La gente no sabía quién era. La gente se preguntaba, ¿quién es este? ¿Qué autoridad tiene? ¿De dónde vienen? Pero estos demonios, este hombre inmundo, este hombre con espíritu inmundo, dijo, sé quién eres. Sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Eres aquel que vino para destruirnos, ¿no? Ya sé quién eres. Habían identificado que este hombre, este Jesús, este que estaba enseñando en este lugar, venía a desbaratar su reino, venía a deshacer las obras del diablo, venía a destruirlo. Algo que la gente no sabía, algo que la gente ignoraba. Lo único que tenía la gente era intrigas, incógnitas, inquietudes. ¿Quién es este hombre? Pero Satanás sabe muy bien, cuando un hijo de Dios proclama la verdad y hace todo lo posible para detenerlo. Y se pone tan mal, se pone tan incómodo, el adversario de nuestras almas, que va a buscar todo lo posible para detenernos. Quizás levante sentimientos contrarios, legalistas, religiosos, o quizás la misma carne cuando es confrontada con la verdad se oponga, no quiera escuchar, porque como dicen las Escrituras en 2 de Corintios, el espíritu de este siglo cegó el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca, los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces nosotros, si realmente estamos en la verdad, si nosotros estamos en la verdad, si proclamamos la verdad, sepamos esto. Nosotros hemos venido para deshacer las obras de Satanás. Y como dice el apóstol Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir un paso adelante. Por eso nosotros estamos fortaleciéndonos en oración en este lugar. Por eso nosotros estamos siendo instruidos en las herramientas, en las armas poderosas que tenemos que nosotros usar para desbaratar las obras de Satanás. El hombre se había manifestado el Espíritu en él y había reconocido quién era era el Santo de Dios. En el versículo 24 vemos cómo él proclama eso, cómo él grita y se desespera. Pero Jesús lo detiene, lo calla, le tapa la boca. El demonio no tiene que predicar en esta sinagoga, era Jesús el que tenía que predicar. Así que
Después de que este hombre se vio libre, porque de repente Jesús lo reprime, reprende este espíritu, y este hombre se sacude fuertemente y queda libre, queda libre. Hay tantas personas que tristemente en las iglesias aún no están libres. Quizás sean porque aborrecen oír la palabra de Dios, no toleran ser expuestos en su pecado, se sienten ofendidos, reniegan de la verdad, aman las tinieblas, quizás porque todavía sus obras están en la oscuridad. Como dice Juan capítulo 3, ¿verdad? Miren, si lo leemos, en Juan capítulo 3, en los versículos 19 al 21, habla de estas personas, versículo 19 al 21, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Se oponen a la verdad, se oponen a la Escritura, no quieren ser expuestos, no quieren ser confrontados. Y eso fue lo que le pasó a este pueblo. Eso fue lo que le pasaron a estos hombres religiosos con los que tenía que luchar Jesús posteriormente. Se oponían a la verdad, porque sus obras eran malas. Y así como Satanás se opone a la verdad, ya que es el padre de mentira, también sabemos que la verdad ahora los ilumina y los desbarata. Se pone enfrente de ellas la misma verdad en persona, el Verbo hecho carne, el que vino a dar testimonio de la luz, Juan el Bautista, estaba mostrando la luz y ahora la luz estaba resplandeciendo delante de ellos. Ahora Jesús, con esa misma autoridad que había demostrado en su enseñanza, que reprende al espíritu y le dice, cállate, sal de él. Y fíjense en cómo lo hace, con esa misma autoridad. Él no hizo ningún exorcismo, él no hizo ningún llamado al altar, no hizo ninguna imposición de manos, él no se ocupó en ninguna especie de liberación compleja, solamente con el poder de su palabra, solamente la palabra. Él pronunció, cállate y sal de él. No más que eso fue suficiente para que esta persona salga de ese lugar, salga de ese alma y liberte a ese hombre. Solo su mensaje, solo su autoridad dada por su propia boca. Soltó la palabra y el espíritu inmundo salió. Entonces nosotros vemos cómo el poder de Dios es el mismo poder que hoy predomina en sus escrituras. El mismo espíritu de la verdad hoy está entre nosotros. Cuando predicamos la palabra de Dios, sabemos que Satanás retrocede. Por eso es bueno nosotros saber que tenemos un arma totalmente poderosa, insoportable para Satanás. Él no puede defenderse ante eso. Es la verdad, proclamar la verdad, predicar la palabra de Dios. Esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Es posible estar en una iglesia por años como este hombre, en esa sinagoga, practicando los requerimientos del evangelicalismo, los requerimientos religiosos, por años escuchando sermones, por años escuchando mensajes rabínicos, mensajes elocuentes, quizás mensajes persuasivos, quizás mensajes conmovedores, pero sin embargo su corazón seguía encarcelado,
Su corazón seguía atrapado, no era libre. Y eso pasa, muchas personas pueden estar años y años en las iglesias y todavía seguir cautivos. Cautivos por sus pecados, cautivos por sus mentiras, por sus miedos, por sus frustraciones, por sus heridas, por su resentimiento, por su dolor, cautivos, atrapados, encarcelados en esa situación, aunque hayan escuchado cientos y cientos de mensajes y hayan cumplido actos religiosos uno tras otro por toda una vida, y todavía su corazón no han sido transformados. Jesucristo tiene un mensaje que transforma vidas. Es el poder predicado. Jesucristo cambia, transforma, liberta. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de la verdad. Cuando se predica bíblicamente, sin ningún tapujo, sin ningún temor, con denuedo, con valentía, se suelta la palabra sin temor, sin temor. Se proclama la verdad. Vidas van a ser desatadas, desencadenadas, libertadas y venir a Cristo. Reconocer a Cristo y responderse a esa pregunta: ¿quién es este? Claro, ¿quién es este? Bueno, es el libertador de las almas, el que vino a salvar, el que vino a redimir, a declararle a Satanás de que él vino a destruirlo. Así que estas personas ahora se encuentran con este dilema, se sorprenden. ¿Pero qué autoridad es esta? ¿Qué autoridad, qué doctrina es esta que con autoridad aún a los espíritus inmundos mandan y estos le obedecen? ¿Qué autoridad es esta? Bueno, ya lo había respondido el mismo demonio. Había dicho: tú eres el santo de Dios. A veces los demonios predican con mayor verdad que los mismos predicadores. Y eso es realmente sorprendente y hasta vergonzoso para nosotros, los que proclamamos la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos un compromiso ante Dios y ante nuestras propias conciencias de predicar la verdad. Ahora bien, nosotros vemos ahí en el versículo 27, si me acompaña, dice que todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. La gente estaba atónita, habían visto a los escribas enseñar, pero nunca habían presenciado algo semejante. No solo en la palabra, sino también en el poder sobre la espiritualidad, sobre los espíritus inmundos. Esta experiencia cambió su comprensión de todo lo que era posible. El asombro de la gente lo lleva a una pregunta fundamental sobre la identidad de Jesús. Su autoridad no era la de un maestro más, era la de alguien que opera con un poder divino, con una autoridad que va más allá de lo que meramente es humano. Esto le tuvo que haber causado esa impresión. Eso nos causa a nosotros esa impresión cuando leemos este texto. Sabemos que este es el Hijo de Dios, pero ellos no. Ellos todavía tenían intriga, quizás necesitaban alguna señal todavía más clara, más que esta quizás. Lo cierto es que la gente se asombra. La gente se asombra. ¿Qué autoridad es esta? ¿Qué autoridad tiene este hombre? ¿Era alguien que operaba así, con tanto poder? Este predicador que apareció de la nada, que no tiene nadie que lo respalde, no tiene un respaldo de una institución religiosa que lo autorice a llevar adelante su ministerio. ¿De dónde viene este hombre? ¿Qué autoridad es esta? En el versículo 28 concluye este pasaje que estamos estudiando y dice: y muy pronto se difundió
su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y esto es lo que hace el Evangelio. Este es el plan y el propósito por el cual nosotros predicamos, para que la fama de Jesucristo se propague por todo el mundo. La noticia de lo que Jesús había hecho en la sinagoga de Capernaum se propagó como un incendio. Esto es el corazón del Evangelio. La buena nueva de Dios ha irrumpido en la historia humana de una manera nueva y poderosa y a través de Jesús. El Evangelio de Marcos, fíjense en particular, enfatiza la autoridad de Jesús sobre todo condicionamiento físico, sobre la naturaleza, sobre el pecado y, como vemos aquí, sobre los espíritus inmundos. Este pasaje no solo nos presenta a Jesús como que enseña con autoridad, sino a un Jesús que es la autoridad de Dios encarnada. Acá tenemos la autoridad de Dios encarnada. Él no solo explica la ley, sino que demuestra con poder para transformar vidas, restaurar el orden de la creación a Dios mismo. Lo demuestra, Él muestra a Dios. La venida de Jesús, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, significa el fin del dominio de la oscuridad y el establecimiento del reino de la luz. ¿Recuerdan lo que Él dijo? Él les dijo a estos fariseos en su momento, le dice que no puede un reino ponerse contra otro, contra sí mismo y poder prevalecer. Ha venido alguien para destruir ese reino. Ha venido alguien para destruirlo. Satanás no va contra Satanás. Satanás apoya, los demonios apoyan a Satanás. Pero ahora Jesucristo vino a destruirlos. Hay una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Hay una pregunta cuando nosotros escuchamos un mensaje como este y decimos, bueno, este mensaje viene de Dios. Cuando aparece un predicador y se pone a proclamar lo que él dice que es la palabra de Dios, hay una sola cosa que debemos hacer. Una sola cosa, y es examinar cada mensaje, cada sermón, cada predicación con la misma palabra de Dios. Con la misma palabra de Dios. No podemos descuidarnos de esto. Es algo que lo tenemos que hacer por costumbre. ¿Es Dios el que está hablando? ¿Es alguien que está hablando de parte de Dios? ¿Es la palabra de Dios realmente esto, lo que está diciendo este hombre? Tener ese corazón de los de Berea que examinaban toda la luz de las Escrituras para saber si lo que decía el apóstol Pablo era cierto. Así debemos nosotros examinar las Escrituras. Con un corazón humilde, sincero, de búsqueda, con inquietudes, porque realmente hay muchos escribas, hay muchos doctores de la ley, por todos lados, por las redes, por todos lados, y muchos seguidores de estos, pero muchas personas que los siguen están cautivos, están esclavizados, están deslumbrados por su retórica, por sus enseñanzas, por sus grandes elocuencias, pero siguen libres, ¿no? Están libres, siguen a Cristo, cumplen lo que dicen al menos. Pues no. Solamente están allí desde su casa ante un monitor siguiendo predicadores, pero no asisten a una iglesia, no le dan gracias al Señor, no muestran su libertad como este hombre que habrá salido de ese lugar siendo libertado. ¿Saben qué? A veces nosotros tenemos que examinar y agudizar el oído antes de decir amén. ¿Qué es este pasaje? ¿A qué nos impulsa, no? A buscar la autoridad del Señor en nuestras propias vidas, a proclamar con gozo la buena nueva de Jesucristo, quien enseña y actúa con poder y quien transforma el mundo.
Porque nosotros, como digo, podemos escuchar predicaciones toda la vida y seguir igual. Si te encuentras con Cristo, bueno, ya nada puede seguir igual. Si tú sigues igual, es que todavía no has tenido un encuentro con Cristo. Porque no te alcanza la religión, no te alcanza el conocimiento. Lo que no puedes cambiar por años, ¿sabes qué? Cristo en un solo instante lo puede romper, porque no depende de tus fuerzas, no depende de tu conocimiento, ni del conocimiento ni de las fuerzas de nadie, solamente depende de la autoridad de Cristo. La gente quedaba impactada, ¿no es cierto? Nunca se había visto algo así. Una enseñanza con poder en una sinagoga de nada. Una palabra que liberta a los cautivos. Eso nunca se había visto. Y la gente se sorprendía. Estaba sorprendida. Se sorprendía de tal manera que discutían entre sí, ¿pero qué es esto? ¿Qué autoridad es esta? Pero te quiero decir algo, que tengas cuidado. Porque impresionarte con Jesús no quiere decir convertirte a Jesús. Muchos se impresionan con Jesús, pero no se rinden a Él. No alcanza con admirar. Tienes que rendirte, tienes que arrepentirte y tienes que creer, entregarle todo. Y vivir como libre si lo has hecho, dejando atrás tu dolor, tus heridas, tus frustraciones. No volverte atrás y encadenarte al mismo yugo con el que fuiste libre. Porque hay quienes se llenan de esperanza cuando escuchan el Evangelio. Dan unos primeros pasos quizás, pero después flaquean y vuelven atrás. Ustedes imagínense o vean estos casos también. Aquellas personas que estuvieron por años prisioneros, esclavizados, encadenados. Hombres presos que estuvieron viviendo en los límites de un calabozo o de una prisión, encadenados por años, en la oscuridad. Se acostumbraron a la oscuridad, se resignaron a la oscuridad. Pero un día alguien abre la puerta, entra la luz, el resplandor por esa puerta y le dice, eres libre, sal fuera. Ya estas prisiones no te detienen, ya tus cadenas no te acorralan. Pero el hombre duda porque se acostumbró a su prisión, se siente parte de esa prisión. No se atreve a cruzar el umbral porque no saben. Ellos ven que en su prisión ellos tenían su lugar, tenían su alimento, simplemente tenían que obedecer lo que le decían y nada más. No se animan a salir a la libertad. Están tan cautivos que la prisión la tienen en su propio corazón, en su propia mente. ¿Saben? Hay personas así que van a las iglesias por años y siguen cautivos. Escucharon mensajes de libertad y anhelan la libertad, pero ellos no toman la libertad. No se atreven a cruzar el umbral de su calabozo, de su prisión. Y si lo llegasen a hacer, se preguntan y apenas salen, miran solamente con nostalgia su prisión y dicen, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde ir. Estuve toda mi vida en prisión. ¿Y a dónde voy a ir? Imagínense a ese liberado de una cárcel. Cruza la puerta, ve la calle, ve los autos, ve las plazas, ve las luces, la gente camina en libertad y él mira su prisión y dice, ¿a dónde voy? Hay personas que le pasa eso realmente. No saben cómo empezar de nuevo. Pero imagínate en el sentido espiritual. No sé a dónde ir. No tengo dónde ir. No sé qué hacer con mi libertad. Yo estaba bien cuando estaba fuera de este conocimiento de la Biblia y de la religión y de la cristiandad y todo eso. Estaba bien en mi pecado. Ahora no sé qué hacer. Hay algo que sí se puede hacer y es ir a Cristo. Debemos ir a Cristo.
Una vez que Cristo abrió la puerta, ya no puedes seguir viviendo como esclavos. Ahora no importa lo que tengas para hacer, solamente seguir a Cristo y seguir a Cristo. Y Él te va a abrir desde tu primer paso a la libertad, toda una vida de libertad. Libertad del pecado, libertad de las heridas que te cautivaron y que te lastimaron por años, libertad de tu resentimiento, libertad de tu dolor. Cristo vino a hacerte libre. Cristo es la libertad. Él nos trajo libertad. Él nos trajo libertad. Vayamos a Cristo. Él nos ha hecho libres.